¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria? Un gusto estar con ustedes en esta nueva edición. Vamos a explorar un poco el trabajo de la Comisión de Constitución y Reglamento para este periodo legislativo 2014-2015. Nos acompaña en esta edición el presidente justamente de este grupo parlamentario, el congresista representante por Cajamarca, Luis Yatas Altamirano. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por la oportunidad. Bueno, una enorme responsabilidad la que le toca, la que le ha tocado ya iniciar a nivel de la presidencia de la Comisión de Constitución y Reglamento. Sí, es una responsabilidad que lo hacemos y lo asumimos con la responsabilidad que caracteriza a alguien que representa, en este caso en el Parlamento y por supuesto Cajamarca. Pero aquí yo quiero destacar el trabajo que han hecho los que anteriormente estuvieron presidiendo esta comisión, en el caso del congresista Omar Chejal, el congresista Castaño Di, que han avanzado en temas fundamentales, que ya incluso están a nivel de la agenda del Parlamento y también la disponibilidad de la presidenta del Congreso, para que en este periodo legislativo esos dictámenes logren materializarse en leyes, y desde luego también en la reunión ya que tuvimos con los miembros de la comisión se ha expresado ese sentir, esa voluntad de querer materializar, porque sabemos perfectamente la necesidad de ir generando estas reformas, claro, en el tema electoral, el tema de partidos políticos, etc. De acuerdo al plan de trabajo aprobado, congresista, ¿qué temas van a tener prioridad en el trabajo de la comisión? Bueno, lo que se va a priorizar es relacionado fundamentalmente a lo que es reforma electoral, reforma de partidos políticos, la reelección, o sea, la no reelección inmediata de los alcaldes, presidentes regionales, ¿no? Esto implica unificar un conjunto de iniciativas legislativas en los dictámenes pertinentes. Por ejemplo, ya hemos avanzado en someterlo al Pleno, ya inició el debate en el caso de la reelección de alcaldes y presidentes regionales. También ya el tema de la reforma de partidos políticos. Es importante, por ejemplo, también que iniciemos, y uno de los propósitos es que en esta legislatura plasmemos ya la reforma y la construcción de un nuevo código electoral, ¿no? que es importante, pero sí aquí la disponibilidad de la representación es importante, y eso esperemos que se materialice en este periodo, que hay una voluntad, reitero, de parte de la presidencia del Congreso. El Jurado Nacional de Elecciones, junto con la OMPE y RENIEG, han estado hace poco aquí en el Congreso, a través de sus presidentes cada uno, que forman parte de todo el sistema electoral de nuestro país, y está planteando justamente lo que usted nos acaba de decir, elaborar un nuevo código electoral con importantes novedades, ¿no? Por ejemplo, han incluso también señalado que sería importante contar con un grupo de especialistas en esta materia y con representantes de organismos electorales en la Comisión de Constitución. Sí, el trabajo y los aportes que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es importantísimo. La presencia en la última sesión lo ha demostrado, porque no solamente estuvo el presidente del jurado, sino también estuvo el representante de la RENIEG y el representante de la OMPE. Son instituciones tutelares en estos temas que conocen, y las sugerencias son importantes. Por ejemplo, la disponibilidad a constituir un grupo de trabajo para implementar ya la construcción del nuevo código electoral, ¿no? Que es fundamental porque hay una diversidad de normas, y eso genera a veces errores involuntarios en quienes operan y administran justicia electoral. Entonces ahí queremos empezar este trabajo y esperemos que nos permita tener un código electoral. Ahora, los aportes en el tema de reforma de los partidos políticos, ahí, por ejemplo, es importante el tema del financiamiento de los partidos políticos, que es fundamental para nosotros, porque eso va a permitir que se convierta en un filtro de los posibles aportes financieros de otras fuentes que no son lícitas y que realmente socavan la democracia, socavan la gobernanza. Entonces el aporte del financiamiento estatal va a ser fundamental, la democracia del partido, ¿no? La cuota para permanecer en este caso como partido inscrito, en fin, son iniciativas importantísimas que implica reformar la ley de partidos políticos. Pero este tema, por ejemplo, de financiamiento estatal de los partidos políticos ya se ha visto anteriormente, ¿verdad? No, por Incluso eso. llegó al Pleno, me parece. Exactamente. En su momento. Ya hay dos debates en el Pleno, pero como son temas que generan polémica, generan discrepancia, que eso es bueno, entonces nosotros
proseguimos con ese tipo de trabajo porque ya se inició y esperemos, reitero, que en este periodo se materialice. ¿El tema ha vuelto a comisiones, a Comisión de Constitución? No, es que ya hay un predictamen, Ya. ¿no? Es decir, la comisión ya dictaminó sobre el tema, ya se sometió al debate del Pleno, entonces esos ajustes, Ya. que es propio del debate, porque sí, pues la comisión elabora un dictamen, pero eso es objeto del debate y consecuentemente genera una modificación. Se ha debatido en el Pleno, pero no se ha aprobado. Exactamente. Correcto. Entonces, Así es. congresista, se pide también, escuché al presidente del jurado que se pide que sea, digamos, se dé mayor información o se amplíe la información que plantean o que presentan los candidatos en sus hojas de vida. Porque hay algunos que no ponen todos sus datos. Mire, estamos viendo a los candidatos a la Municipalidad de Lima que todos están con denuncias porque en las hojas de vida habrían supuestamente puesto cosas no reales. Sí, la reforma de estas leyes es fundamental, que si bien es cierto no se va a aplicar en este proceso electoral de octubre, pero sí para el futuro proceso va a ser fundamental, que ahí hay situaciones realmente importantes, pero que generan debate. Por ejemplo, la falta de información de las hojas de vida, efectivamente es un tema. El otro es relacionado a la cuota de género, ¿no? El otro tema también mayor presencia de la mujer, ¿no? Exactamente, no solamente y sobre a todo nivel de los gobiernos regionales. Escalonada, ¿no? No, exactamente, porque a veces pues colocas ahí para completar la lista, tanto sucede con las mujeres como con los jóvenes y que no debe ser. El otro aspecto que es fundamental también, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos que son sentenciados, que tienen una sentencia ya firme de naturaleza de cosa juzgada? Entonces ahí, por ejemplo, no hay una legislación. Claro que hay algunas opiniones importantes que dicen, bueno, quien está procesado ya no debe estar impedido, pero no, pues, ¿cómo queda la presunción de inocencia? También. Entonces son situaciones que hay que evaluarlo y lo que queremos es que estas leyes vayan a darle mayor soporte a lo que significa la gobernanza en el país, ¿no? Y en el tema de partido político es fundamental. ¿Cuánto ha avanzado el tema del distrito electoral de peruanos en el exterior? Que también está sobre todo el código, ¿no? Exactamente, también ese es un tema muy controversial porque si nosotros revisamos las estadísticas nos vamos a encontrar que, claro, en el extranjero hay bastante peruanos, pero también cuando se van a los procesos electorales, por ejemplo, ¿cuántos van a cumplir con su voto? Son un 40%, ¿no? Entonces ahí, si bien es cierto, también ya hay un predictamen en esa dirección, pero bueno, es controversial, ¿no? Es parte de someterlo otra vez al Pleno y el debate. Consecuentemente se habla de una representación de 2 parlamentarios, de 4 parlamentarios, y que quien sería objeto de la reducción de su representación sería Lima, ¿no? Por la cantidad que representa, pero también podría ser. Entonces, eso es un tema de mucha discusión, pero esperemos a abordarlo en la mejor manera, porque también es parte de la democracia, la oportunidad de elegir y ser elegido de quien no está en el país, pero tiene un amor por el país, una raigambre establecida. Entonces eso. Hay un tema que quedó pendiente de la legislatura anterior, creo que es el del transfugismo, si no me equivoco. Efectivamente, también ese es un tema que está pendiente, el transfugismo, por ejemplo, incluso el voto preferencial, ¿no? Que también son temas muy discutibles, pero esperemos que en este periodo lo abordemos en su defecto para proseguir con el debate y materializar una ley, o en su defecto será ya la opinión de cada uno de los parlamentarios que representan y que conforman esto por el Parlamento. Bueno, en el transfugismo se ha dado una serie de opiniones, ¿verdad? Porque si bien se ha explicado que se sancione de manera severa cuando un congresista ingresa al Parlamento por una agrupación y luego cambia de agrupación, hay quienes señalan desde otro punto de vista que también muchas veces cambia de agrupación porque la plataforma del partido con la que se llegó al Congreso o al gobierno, pues también cambia, ¿no? Efectivamente, este es un tema que desde mi punto de vista es controversial, es polémico, pero también se relaciona mucho con el tipo de sociedad que tenemos, ¿no? Lamentablemente estamos en ese proceso de construyendo formalidad. Entonces, por ello, la democracia en el mundo se sostiene sobre los partidos políticos y lamentablemente en el país no existe todavía esa solidez. Estamos construyendo un partido
es complejo, ¿no? Es difícil. Y efectivamente este tipo de seguridad lo que buscamos es, a través de esa reforma en la ley de partidos políticos, es darle solidez a los partidos políticos, ¿no? Por supuesto, sin dejar de lado lo que significa los movimientos regionales. Por eso hablamos ahora ya no de una ley de partidos políticos, ¿no? Sino hablamos de la ley de organizaciones políticas, que tiene otra denominación, o sea, involucrar a estos. Claro, unos, por ejemplo, dicen, nosotros no tenemos por qué admitir los movimientos regionales, hablemos solamente de partidos, claro. Pero eso también es limitar toda una participación que ya se ha hecho costumbre, y a veces cuando la costumbre ya ha imperado por mucho tiempo es a veces difícil modificar. Eso tiene que ser todo un proceso. Correcto. Congresista, ya vamos a otro tema, porque usted también ha presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 377 del Código Penal, ¿verdad? Esto está referido a las situaciones que se generan cuando el Parlamento solicita algún tipo de información a otros entes del Estado. Sí, efectivamente, nosotros hemos tenido esa experiencia ya. El artículo 96 de la Constitución habla que cualquier representante al Congreso puede pedir información al Banco Central de Reserva, a la Contraloría General de la República, a los ministerios, gobierno regional, gobiernos locales. Pero cuando usted ha solicitado, esa información nunca llegó, a pesar que tú cumples el procedimiento que dice la Constitución, ¿no? El último párrafo habla de que se formula por escrito y asigna una responsabilidad a quienes no cumplen, pero esa responsabilidad no está desarrollada. O sea, lo que nosotros queremos es agregar un párrafo, un texto al artículo 375 del Código Penal, en el cual se penalice el incumplimiento, que puede ser por una demora, por supuesto, una demora, un rehusamiento, un retardo, pero de manera ilegal. Entonces, ante ese incumplimiento, que sea el procurador, en este caso del legislativo, el que formula la denuncia después de 10 días de haber recibido la resolución en la cual se ha incumplido, ¿no? ¿Cuál sería el plazo para determinar el incumplimiento? Bueno, el plazo en el reglamento habla pues que la autoridad emplazada debe hacerlo en el lapso de 15 días, ¿no? Pero si no lo hace, entonces ya queda expedito para que en este caso el afectado, que puede ser un parlamentario, dé cuenta en este caso al legislativo y proceda a implementar. ¿Y la penalización sería de 4 años a más? No menor de 4 ni mayor de 8 años. ¿Y el responsable sería? El responsable es, en este caso, el sujeto activo será pues el funcionario emplazado, por decir, el presidente regional o el director de administración ¿El contralor, por ejemplo, cuando pide información? Claro, el contralor, el ministro, ¿no? Porque si bien es cierto, los ciudadanos tienen la ley de acceso a la información pública, que tiene un procedimiento, en cambio nosotros tenemos el que esté establecido, no en la Constitución, y entonces esa falencia limita la acción de fiscalización, la acción de control político que como parlamentario uno ejerce sobre la función de transparencia. O sea, es un poco ir contra esa mala costumbre, digamos, de no transparentar el ejercicio de la función pública, porque nosotros dentro de nuestra sesión de fiscalización necesitamos cuál es el papel que cumple cada uno de los funcionarios de las autoridades elegidas o no elegidas. No, eso implica garantizar la transparencia de la función pública, el uso adecuado de los recursos públicos, porque nosotros que venimos de provincias nos encontramos pues con esa gran limitación. La ley dice las responsabilidades de ley, pero ¿cuáles son esas? Lo que buscamos es desarrollar, y esto nos permitiría un poco crear condiciones legales para seguir en esta edición de la lucha contra la corrupción, que es uno de los problemas que el país actualmente atraviesa. Correcto, congresista, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros, y seguramente iremos ya, conforme avancen los meses, conversando sobre cómo se está trabajando en la comisión los proyectos del nuevo Código Electoral. El congresista Luis Yatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, pero además es representante de la bancada de Gana Perú por la región Cajamarca. Muchas gracias por estar aquí en Agenda Parlamentaria.